Ella es mujer trans, feminista, activista trans y bisexual, enfocada en la atención a la violencia en espacios escolares hacia estudiantes trans, promoción y salud mental y bienestar emocional de las personas trans. También hace acompañamiento en procesos administrativos de reconocimiento de identidad de género en Michoacán. Es cofundadora y coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans, representante de poblaciones trans en el colectivo Michoacán es Diversidad. Es responsable de Michoacán en la red de orientadores trans coordinada por el Impulso Trans Jalisco, dedicada a la descentralización de los servicios a la comunidad trans en el país y a la canalización de estas con orientaciones en su propia región. También trabaja en compañía de asociaciones Monarcas Libertad y Tarascas en Busca de la Libertad, impulsoras del proyecto de modificación del artículo 117 del Código Familiar de Michoacán, que hoy reconoce el derecho al reconocimiento de identidad de género vía administrativa en el Estado. Actualmente está cursando la licenciatura de Estudios Sociales y Gestión Local en la ENES Campus Morelia de la UNAM. Un aplauso, por favor. Y por otro lado, contamos con la presencia de Jessica Marjan Durán Franco. Ella es mujer trans, feminista y originaria de la comunidad indígena ñañú. Ella, radicada actualmente en la Ciudad de México, cuenta con estudios de derechos por la UNAM, es consultora en temas relacionados con la identidad de género y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+. Su área de defensa se centra en temas relacionados con el reconocimiento de la identidad de género, acceso a la justicia, derecho a la igualdad y la construcción de éticas hacia una vida libre de violencia para las personas trans. Desde el 2014 fundó la Red de Juventudes Trans en México. Es una red transfeminista e interseccional de jóvenes trans dedicadas a tejer redes afectivas, procesos de educación para la paz, a la defensa de derechos humanos. Mes a mes brindan asesoría jurídica sin costo a personas trans desde el proyecto autogestivo Asesórate. Y pues les damos la bienvenida y les cedo el micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias a todas, a todos, a todes por venir y sobre todo qué gusto compartir con Irene, que es una compañera que admiro y aprecio mucho y sobre todo pues es con quien también tengo una complicidad para hablar de estos temas que a veces parecieran como muy inciertos, ¿no? Y gracias por la invitación también al colectivo. Pues cuando hablamos de transfeminismo, ¿de qué hablamos? Creo que hay como demasiadas reflexiones que nos colocan y sobre todo nos abren la perspectiva de quiénes son el sujeto del feminismo y sobre todo qué cuerpos, qué vidas. Si bien entendíamos el feminismo como un movimiento político, histórico, una corriente teórica y también se complejizaba cuando pues no solamente era hablar, cuando el sujeto del feminismo eran las mujeres, viene la interrogante, ¿qué mujeres? ¿Qué se entiende por mujeres? ¿Cuáles mujeres? ¿Desde cuándo? Como antecedente me gustaría empezar con diversas reflexiones que más que a veces den respuestas, creo que me gustaría que nos lleváramos muchas preguntas. Y ante esto tomé una frase de un proyecto de Lorena Wulfer que dice: soy mujer porque la historia me determinó. Y me parece muy potente para empezar a complejizar quién determina qué en la historia del feminismo, quién determina qué en nuestros cuerpos, quién determina qué sobre nuestras identidades. Y complejizar sobre todo que si bien el feminismo comenzó siendo un movimiento político de mujeres, primero eran mujeres blancas, mujeres que tenían luchas políticas hacia una Francia que estaba en completa, con una ola que pues, nos hablaba sobre las determinaciones y la diferenciación sexual, donde nos empezaba a complejizar, que empezaba a complejizar a partir de la diferencia sexual, la cual pues solamente era una diferencia sexual mirada desde un enfoque
genitalista, un enfoque que solamente contemplaba incluso ciertas mujeres. Y aquí me preguntaba, pues, o no sé, me preguntaban, así como históricamente nos hemos preguntado, ¿quiénes eran esas mujeres? Pues principalmente, primero eran mujeres blancas que tenían acceso a saberes, a más que saberes, a teorías, a poder complejizar desde pensamientos críticos e incluso pues pocas veces eran críticas hacia las diferencias de raza, de clase, diferencias que también tenían que ver con cuestiones migratorias. Para esas mujeres de aquella llamada primera ola, pues todavía no se complejizaba a partir de qué pasaba cuando una mujer era migrante o cuando una mujer era migrante y racializaba, ¿no? Entonces creo que eso se fue como adoptando a través del tiempo, hasta que me gustaría como dar un salto justo cuando Sandy Stone en El Imperio Contraataca utiliza como referencia pues toda la ola feminista. Ya estábamos haciendo un salto hasta Estados Unidos, como los primeros referentes nos empiezan a hablar de que el sujeto del feminismo y la necesidad de ampliarse, ¿no? Después de pasar esta primera ola donde la diferencia sexual era el punto importante y donde los derechos civiles y políticos eran la punta de lanza y las demandas, y sobre todo había una complejización a partir de la concepción de cuerpo, de la concepción de identidad, pues viene después poder complejizar a través de las formas en las cuales pues ya no nada más se hablaba de género, sino se empezó a hablar de raza, se empezó a hablar también de formas en las cuales se habitaba este mundo. Cuando llega Sandy Stone en Estados Unidos, hacia allá, hacia los 1900, pues empezamos a ver que se introduce la palabra feminismo, pero también tenía transfeminismo, pero se empieza a complejizar cuando Emi Koyama, que es una mujer asiática, empieza a decir que ese transfeminismo era un transfeminismo blanco, era un transfeminismo que contemplaba solamente sujetos que estaban determinados por cierto acceso a epistemologías, por cierto acceso a herramientas para enunciarse, y que sobre todo seguía suponiendo que seguía suponiendo y problematizando de que el feminismo era un asunto de que los sujetos se tenían que ampliar, pero seguía solamente contemplando a ciertos sujetos, ¿no? Esta reflexión yo la espejeo mucho, siguiente, con el salto que ahora hago hacia Argentina, hacia Loana Berkins, que pues hace algunos años, ya entrando en los 2000, comenzó a hablarnos sobre la furia travesti, comenzó a hablarnos sobre la desobediencia a los cuerpos, y que ya no nada más había un concepto de hombre y mujer, sino que travesti también era una desobediencia hacia esas dos categorías, ¿no? Nos empieza a hablar también sobre que toda esta metáfora que ella utilizaba, que hay que ser muy valiente, recupero sus palabras, su reflexión, que es muy valiente en un mundo de gusanos ser una mariposa, ¿no? Y sobre eso pues fue tejiendo también nuevos saberes desde el sur, fue tejiendo nuevos saberes que fueron complejizando a partir de que no solamente automáticamente una persona trans es feminista, ¿no? Esa es una de las cosas que se empezaron a reflexionar en estos grandes saltos, que seguramente estoy saltando muchas partes de la historia, pero bueno, son los saltos que me gustaría como llevarles, y que para saber cómo llegar hasta donde estamos llegando, y que empezaron también a problematizar a partir de que, porque también hay personas trans que pueden tener una práctica política, una ética política, a partir de cuestiones conservadoras y de derecha, ¿no? Ser trans no es automáticamente ser feminista, y mucho menos transfeminista, y que eso no solamente el transfeminismo
es exclusivamente de las personas trans, porque una persona trans también puede ser una persona trans y puede ser una persona de una ola decolonial, puede ser una persona trans y ser una ola principalmente de un feminismo marxista, y no necesariamente se rescata dentro del transfeminismo. Entonces el sujeto del transfeminismo comenzó como un sujeto que obviamente empezó a cuestionar y empezó también a enunciar a las personas trans. Eso es lo que más rescato del concepto de transfeminismo, que empezó a problematizar que no solamente las personas cisgénero, en particular las mujeres cisgénero, eran sujetos del feminismo. Eso es lo que problematizó y la reflexión y lo que impulsa el transfeminismo. Sin embargo, esto es viniendo desde un transfeminismo de Sandy Stone en Estados Unidos, porque posteriormente tenemos referentes, por ejemplo, en México como Lía García, que es una compañera que ha detonado una cuestión y una revolución afectiva, ha dado un giro afectivo dentro del transfeminismo. Entonces nos empieza a hablar no solamente de... nos empieza a hablar ella, que no solamente cuenta con ya estudios en ciencias sociales, sino que también cuenta con una serie de prácticas dentro de los espacios públicos. Nos empieza a hablar sobre cuestiones afectivas, las cuales responden a un impulso, las cuales responden a una cuestión de cómo nos vinculamos, cómo se ha construido el tejido social en México, y nos empiezan a existir también referentes dentro de la actualidad que empiezan a hablar de transfeminismo, pero un transfeminismo situado, donde empiezan evidentemente a desobedecer de una serie de normas, empiezan a desobedecer de una serie de tal vez rigidez académica, y sobre todo comienzan a hablarnos de que la enunciación transfeminista, si bien es una cuestión y una categoría política que nos ayuda a enunciarnos, que nos ayuda a convocarnos, también nos ayuda o nos aporta giros afectivos, como nos propone Lía García, ¿no? Nos propone también que los sentidos son parte de enunciarnos de los saberes, ¿no? Empieza a rescatar epistemologías de la Yayalá, comienza también a problematizar desde el tema de raza, comienza a problematizar desde el tema de ocupar los espacios públicos, y sobre todo comienza a problematizar con una serie de performance que hace, donde juega con arquetipos como la quinceañera, como la novia, como la sirena, donde empieza a sacudir. Y sigue, por favor. Y nos demuestra que efectivamente transfeminismo no significa el feminismo de persona trans automáticamente. No es lo mismo, porque es más complejo que eso. Siguiente. Y rescato aquí, por ejemplo, una referente transfeminista es Sayak Valencia, que desde los estudios que ella hace en la frontera del norte, nos comparte, voy a alcanzar a leer, transfeminismo, entendiéndolo como una articulación tanto del pensamiento como de resistencia social, que es capaz de integrar la movilidad entre géneros, corporalidades y sexualidades con los supuestos de las luchas feministas, a fin de construir alianzas con las masculinidades no hegemónicas para crear una organización reticular irreductible a la oposición entre géneros. Creo que la forma en la cual también transfeminismo se habla sobre, en su obra, por ejemplo, Capitalismo Gore, nos empieza a hablar de cómo este entramado social, este tejido social, también ha construido sujetos capaces de no solamente tener una indiferencia, sino sujetos capaces de una masculinidad que puede ser voraz, una masculinidad que también puede tener consecuencias, las cuales cobra vidas, las cuales son aquellas que, por ejemplo, en un contexto como México, el narcotráfico y la masculinidad, hay un artículo increíble que justo hace Sayak, de cómo se va complejizando y decir, ¿para qué necesitamos transfeminismo? Y esa es la pregunta que me gustaría
que nos lleváramos. ¿Para qué necesitamos un transfeminismo situado en un país con más de 35,000 desaparecidos? Porque parece que hablar de transfeminismo y hablar de personas desaparecidas siempre es como distinto, ¿no? Y entonces, no, complejizar, y lo que tal vez pueda aportar el transfeminismo es poder complejizar a través de distintos contextos, por ejemplo, el de México, que la construcción de los sujetos dentro de las subjetividades, que dentro de las acciones, que los sujetos como tal, que estamos sujetos a un Estado, estamos sujetos a una serie de estereotipos, estamos sujetos a una serie también de pensamientos y a contextos como el de México. También podemos encontrar dentro del transfeminismo tal vez reflexiones que nos pueden ayudar a un poco desenraizar esas violencias, ¿no? Nombrar esas violencias, ¿no? Como por ejemplo, cuando ya hablamos de un transfeminismo, también estamos complejizando a partir de que hablar de feminismo no solamente es hablar de género. Hablar de feminismo también es hablar de una cuestión de, por ejemplo, me gusta mucho lo que hacen las compañeras de los enfoques, dan el enfoque interseccional al feminismo, ¿no? Cuando dicen que hablar de feminismo también es hablar de las series de intersecciones como raza, clase, que se tienen y que se viven, ¿no? Hablar de transfeminismo también es hablar de los sujetos que se construyen fuera de las masculinidades hegemónicas como los hombres trans, por ejemplo, ¿no? Hablar de transfeminismo también es hablar de las apuestas y los giros afectivos, la apuesta política, es irrumpir mucho como a partir de cómo se construyen las disidencias sexuales, ¿no? Como maricas, putas, lenchas, vestidas. Y creo que, porque antes de enunciarnos incluso trans, pues en la calle, en los espacios, politizar y tener la capacidad de agencia para politizar eso es algo y una herramienta que tal vez el transfeminismo nos puede aportar para agenciar incluso esos insultos, ¿no? Siguiente. Y cuando hablo de masculinidades no hegemónicas y hablo como de los compañeros trans, por ejemplo, aquí cito el trabajo de Gabriel García, que es Naked Man, el cual pues nos aporta hablar también de de qué masculinidades estamos hablando dentro del transfeminismo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el transfeminismo también abre la puerta a los hombres trans, no solamente como espectadores, ¿no? Porque pensemos también en la complejidad, las cuales ha tenido cuáles han sido las series de complejidades en las cuales la masculinidad se ha visto completamente enraizada a temas de ejercicios de poder, etc. Y el transfeminismo abre incluso la puerta para que hombres trans puedan aportar desde sus masculinidades y no solamente sean espectadores, sean sujetos de feminismo. Y justo regresando al sur, creo que la reflexión que también tengo, y a partir hay una serie de conferencias que tuvimos desde la Red de Juventudes Trans, donde Irene participó en una que es la de cisexismo. Nos preguntábamos las personas trans si el transfeminismo, específicamente como esta forma de entender el feminismo desde una perspectiva, era la única opción. Porque ante un clima de odio, ante un clima de posicionamientos trans excluyentes, nos preocupa. Nos preocupa y nos ayuda a problematizar y nos ayuda a preguntarnos si el feminismo es el único espacio donde las personas trans van a encontrar un espacio y un movimiento político de emancipación. Porque bien lo decía Blas Radi, un filósofo argentino, nos decía, ¿es el feminismo el único espacio que tienen las personas trans para encontrar espacios de dignidad? ¿Por qué insistimos tanto en el feminismo? ¿Y qué pasa si dejamos de voltear al feminismo? ¿Qué pasa si dejamos de insistir a quienes colaboran con nuestra exclusión en muchos espacios? Porque ante una forma de exclusión, también hemos encontrado dentro de las alianzas políticas quien
está dispuesto o dispuesta a elegir el lado de quienes excluyen a las personas trans. Porque dentro de las apuestas políticas también, por ejemplo, el tema de la marea verde, y bien aquí lo documentaba mi compañera Rebeca Garza, que está aquí, que admiro mucho y es una referente también para mí. Decía que hay una ola trans, y esa ola trans es una ola trans que viene también acompañada de una serie de intersecciones en la marea verde, pero pocas veces se vio, pocas veces se reconoció, porque incluso las feministas negras y decoloniales decían, ¿quién puede portar ese pañuelo verde en las calles? Puede ser la obrera, puede ser la mujer negra que vive en la costa y que todos los días tiene que salir a trabajar. ¿Quiénes son las portadoras del pañuelo verde? ¿Qué personas son portadoras del pañuelo verde? ¿Y en qué momentos se puede hablar de quiénes son los sujetos del feminismo? Creo que, como les decía, me gustaría que nos lleváramos más preguntas que respuestas cuando veamos al feminismo o al transfeminismo como una serie de pensamientos también teóricos y también como parte de un movimiento. Porque incluso hace poco, ya no traje la imagen, pero una compañera DJ Guapis, que es una compañera DJ, tenía una reflexión muy interesante y decía, yo no sé si estoy dispuesta a dar mi vida a un movimiento que tal vez logre sus objetivos y después de que logre sus objetivos nos deje a las mujeres trans ahí en el olvido o tiradas solamente porque todavía siguen debatiendo si somos o no somos mujeres. Y creo que dentro del transfeminismo y complejizar dentro del sujeto del feminismo es también hacernos esas preguntas crudas, es hacernos esas preguntas que nos quitan la máscara de cómo el feminismo o los feminismos pueden aportar o no a ciertos sujetos. Porque entonces cuando estamos hablando de ciertos sujetos, y me asumo como feminista y me asumo como transfeminista incluso, me pregunto, ¿qué tanto creo que necesita más el feminismo o el transfeminismo de las personas trans que viceversa? Porque quienes ponemos el cuerpo, quienes tal vez estamos construyendo otras éticas y otros mundos posibles, somos quienes a veces no tenemos bandera más que el propio cuerpo y la propia piel. Así que, muchas gracias. ¿Cómo sigo después de eso? Ayer con Jessica hablábamos en la noche cenando sobre un poquito de qué hablar y cuestionábamos también qué tanto puede ser visto como una práctica transfeminista. Entonces también quisiera comenzar preguntando si alguien sabe o tiene una como definición o algo así que haya leído por ahí en internet antes de venir a la charla o algo así sobre qué es transfeminismo. ¿No? Bueno, de repente ayer pensábamos que creo que el feminismo luego se puede entender tristemente como una práctica solamente académica o más que nada académica, y vemos que es una reflexión que además nuevamente preguntamos quién puede hacerlas, ¿no? Quién tiene el tiempo incluso para parar su vida un segundo y leer teoría feminista y aprender como a reflexionar sobre quiénes somos, qué posición. Y creo que el transfeminismo también tiene prácticas que pueden nombrarse así, pero que no siempre vienen de una reflexión académica. Creo que lo que yo rescato del transfeminismo para mí es justo su origen en la calle. Y creo que su principal fuerza está en la calle porque es donde estamos nosotras también. El feminismo de la esquina, ¿no? También quizá es algo que puede diverger mucho de otras corrientes feministas, como la abolicionista, en cuanto a el trabajo sexual no es trabajo sexual es trata y demás. Entonces también de repente cómo se cuestiona también qué voces denuncian qué desde el transfeminismo, desde quién está en la esquina, quién ocupa esa esquina, por qué está en esa esquina, dónde estamos las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias, y poder escuchar esa voz sin una... ¿no? Y su agencia, poder respetarla, quizá no desde una posición
que busque como tutelar a las identidades, que luego puede ocurrir también eso. Creo que a veces como mujeres trans también se nos tutelan los feminismos hegemónicos en cuanto a que somos como el favor, ¿no? De yo la feminista cis te abro la puerta, entonces pues qué chido, ¿no? Que yo te permito estar en este espacio, y también de alguna forma creo que el transfeminismo puede brindar como de es que no es únicamente tu puerta la que quiero que se abran y quiero que tú me la abras, porque no necesito, o sea, no es que yo esté fuera de ahí, ¿no? Entonces creo que de alguna forma pensarnos no como un sujeto que se incluyó posteriormente al feminismo, sino que siempre hemos estado ahí, pero qué ocurría, de por qué no sabían que estábamos ahí desde un principio, ¿no? A la par que qué ocurría, que pensábamos o de repente no estábamos presentes aparentemente las mujeres negras, las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres lesbianas, pensando un poquito también en cómo se cuestionaba en un principio si la mujer lesbiana realmente era un sujeto político del feminismo, porque no estaba sujeta a las prácticas más hegemónicas, una mujer blanca, heterosexual, casada, con un hombre, con hijos y demás. Entonces, como esta ruptura en la sexualidad también pues dividía o cuestionaba quién es el sujeto político del feminismo, creo que también brinda esta posibilidad de cuestionarlo, y creo que traigo otra vez pensando un poquito sobre los, también como feminismos hay transfeminismos, como decía Jessica, un poco de situarlos. También yo, desde mi experiencia en Michoacán, Morelia particularmente, creo que mi experiencia transfeminista ha sido de mujeres que ni siquiera se nombran transfeministas, de mis compañeras trans trabajadoras sexuales, como mis madres trans, mis abuelas trans. Todas estas prácticas que incluyen cómo se puede formar una nueva familia cuando la familia consanguínea pues ya no está ahí por varias razones, o no quiere que estés tú ahí. Estas redes de cuidado, estas redes en las que una madre como simbólica adopta a una mujer trans más joven, cómo te acompaña, cómo te cuida, cómo te orienta en cuanto en mi contexto esto ocurría, te puedo aconsejar sobre qué hacer, sobre qué no hacer, te puedo escuchar también tus miedos, tus inquietudes, te puedo orientar en cosas. Como esta relación como tan recíproca entre juventudes y adultas trans, creo que de hecho ninguna de ellas intenta siquiera cuestionarse qué es eso de transfeminismo, pero lo ejercen todo el tiempo, ¿no? De todas esas redes de hermandad, de otra forma de sororidad entre mujeres trans, que también de repente creo que el concepto de sororidad nos deja fuera muchas veces a las mujeres trans, como que creemos que es una práctica más solo entre mujeres cis y además ciertas mujeres cis. Entonces creo que eso me gusta mucho el transfeminismo, que no es solamente esta reflexión como que encuentras siempre en un libro. De repente cuando me piden, ¿quién es tu referente transfeminista? Como que esperan que dé un PDF. Y de repente digo, pues, es Sandra, es mi madre trans, es una mujer trabajadora sexual que trabaja en una esquina donde yo trabajé. Entonces, de repente como que nos choca mucho. Creo que como que esperamos que siempre haya una validación a través de un texto que esté publicado en alguna página de internet. Y creemos que esa es la práctica válida de un feminismo que ya está como verificado, como con la palomita azul. Entonces, creo que me gusta mucho esta característica muy particular del transfeminismo, que es que creo que lo más importante de él, creo que lo que más toca vidas del transfeminismo se sigue ejerciendo en las calles, y se queda ahí, se queda en las calles, se queda en quienes se permiten que la calle los toque. Y creo que por ahora más bien como quisiera arrojar las preguntas de qué son las prácticas transfeministas que podemos considerar y quiénes podemos ser tocados por ellas, también quiénes podemos ejercerlas. Bueno, como esta actividad es a modo de conversatorio y no nada más para que las compañeras expongan, creo que ya nos dieron los argumentos como suficientes. Nos gustaría abrir pues el espacio para generar el diálogo. Estos eventos están hechos para generar el diálogo y la escucha. Entonces, pues ahora sí que esto es libre y están abiertas las compañeras a que abramos el diálogo, ¿no? A que surjan más preguntas. A mí siempre me ha gustado la cuestión de que surjan más preguntas que respuestas, y pues a que generemos el diálogo. Entonces, pues se abre este espacio para que cualquiera de las personas aquí participen, tomen la palabra. Si quieren que se les lleve el micrófono, se los llevamos, y si no, pues los escuchamos y las escuchamos. Tienen cara de que quieren participar, pero no se animan, ¿no?
Bueno, yo quiero lanzar una, ya que ando aquí parada, me gusta el chisme. Pues, ¿cómo es pues la actividad política, ¿no? O sea, yo entiendo que desde pararse en la mañana es político ser mujer, ¿no? Y eso es algo que cuando menos es mi mantra matutino. Y cómo es esta lucha desde, no solo el activismo, porque la gente dice que solo luchamos cuando hacemos activismo, ¿no? Pero creo que la lucha de todas las personas empieza desde que abre los ojos y ya tiene un estereotipo puesto y ya lo tiene encima. Entonces, ¿cómo se afronta esta lucha, esta cotidianidad de lo trans que a mucha gente le toca y a mucha gente le ofende y a mucha gente les lleva, pero nunca nos preguntamos cómo luchan, cómo es su activismo personal, ¿no? Por decirlo de una manera, para ustedes? Entonces, pregunta para ambas. Yo creo que en mi caso, lo que más me dejó del transfeminismo tiene que ver con el amor. O sea, el amor a una misma, el amor a mi cuerpo, el amor a un cuerpo trans. Creo que también siempre hay una narrativa muy trágica sobre los cuerpos trans, como de el cuerpo equivocado, de debo odiarlo. Incluso pienso un poquito en esta pregunta que te hacen en Condesa, esta clínica famosa en Ciudad de México que atiende personas trans, donde para que te den tu atención médica, o sea, con hormonas, te preguntan, dinos 5 cosas que odies de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto odias tus genitales o cosas así? Entonces, creo que siempre estamos como incluso criadas las personas trans para odiar nuestro cuerpo. Y no únicamente crianza de la familia, sino crianza por el entorno. Creo que en general crecimos escuchando gente debatir sobre nuestros cuerpos frente a nosotros sin que estemos ahí en la discusión. Entonces, creo que de alguna forma, y poder invertir esta práctica, para mí es una práctica que desde que despierto debo hacerla, ¿no? De despertar, ver mi cuerpo y pensar en quién está despertando. Es una práctica así. Y también el amor, creo que entre personas trans, creo que saber amar por personas trans y saber que amo personas trans. Y que estamos diario rompiendo quizá la expectativa que tenían sobre nosotras. Es lindo, por ejemplo, en mi caso, creo que es un caso privilegiado, el saberme una hija que sigue en su casa con su madre, saberme una nieta de 2 abuelos que aún la reciben en su casa, saberme prima de una niña pequeña de 4 años que sabe que tiene una prima que es trans y un primo que es trans también. Y que eso no ha roto la familia, ¿no? De alguna forma también la presencia de personas trans en las familias es algo muy nuevo. Y creo que también está tocándonos cuestionar qué implica cuando haya una hija, un hijo, nietos, sobrinos, primos, tíos trans, ¿no? Que también esta permanencia, digo que es tristemente tan nueva, porque creo que usualmente las personas trans cuando transitamos un miedo muy fuerte, porque ocurre muchísimo, es que la familia ya no esté presente ahí, ¿no? Y tener que recurrir a otras familias, cómo creamos otros vínculos. Entonces, para mí que no fuera una elección, un vínculo u otro, sino poder incluso juntar estos vínculos, poder de repente centrar a mi mejor amiga que es una mujer trans junto a mi madre. Y creo que es algo muy lindo. Creo que desde ahí la militancia tiene que ver con eso. También una noche con Jessica hablamos de el hecho de caminar junto a ti, ¿no? ¿Qué implica cuando alguien camina junto a alguien trans en la calle? Entonces cuando de repente va mi madre y encuentra una amiga de hace años que no me ha visto y es como, pues te reintroduzco a mi hija. Creo que es una práctica también que incluso ella también ejerce dentro de este activismo, de alguna forma de romper la vergüenza de la familia diversa, también de asumirse también como una mujer cis heterosexual que también forma parte de una familia diversa. Creo que también es un como cruce muy bonito entre los activismos trans que no únicamente tocan a personas trans, no únicamente los ejercen ellos, ¿no? Creo que es eso, creo que es como privilegiar el amor, ¿no? Sobre la tragedia. Sí. Pues justo creo que es súper complejo el entramado de las cosas que se me vienen a la mente, porque, por ejemplo, tenemos un evento que se llama Boicot Trans, y desde el año pasado construimos y decidimos construir contranarrativas que no nos arrojen como al destino de muerte, el destino trágico, el destino que apuesta por
siempre la tutela, ¿no? Entonces, es cómo boicoteamos esa lógica, cómo rompemos esa lógica. Entonces siento que un poquito como boicotear lo que pareciera que ya está establecido para ciertas vidas, para ciertos sujetos, siento que es como un principio, ¿no? Y justo entender el transfeminismo como un principio, sin embargo también entenderlo como un principio porque es algo que tal vez te ayude a introducirte, ¿no? Sin embargo, no todo lo que hagas va a llevar tal vez esa bandera, tal vez después va a llevar la bandera, o no necesariamente tienes que llevar una bandera cuando tengas tal vez una práctica transfeminista. Si tal vez lo reflexionas desde ahí, te puede dar herramientas. Sin embargo, creo que no llevarlo todo como hacia, esta es transfeminista, marca registrada, ¿no? Nos ayuda mucho, porque también es necesario que no nos volvamos vigilantes, ¿no? Vigilantes de cuerpos, vigilantes de prácticas, vigilantes, y seamos una policía, ¿no? De a ver quién tiene la práctica más transfeminista y transgresora. Y creo que esa es una forma en la cual también veo como una serie de prácticas y de porvenires, creo que de posibilidades. Creo que mi apuesta es mirar posibilidades. Tengo una anécdota que me gustaría contar, porque aquí está Carlos Cordelia Durango. Y me encanta porque creo que Charlie ha visto también mi transición a lo largo de esta juventud en la cual pues me vio antes como el niño que era Jesús Aarón y ahora como Jessica Marjan. Y recuerdo mucho cuando Cordelia y Bárbara iban a mi casa, y recuerdo mucho porque aparte todas esas series de prácticas y de alianzas y de tejidos, tal vez no los hacíamos en nombre del transfeminismo, pero seguramente el transfeminismo tenía mucho que aprender de nuestras prácticas y de nuestras alianzas, porque iban en ese momento travestirse a mi casa y quedábamos a veces los sábados por la noche con las pelucas, los maquillajes, los tacones. En casa de mi mamá, una mujer sobreviviente de violencia y súper luchadora y con muchos contrastes, pero siempre presente, ¿no? Para dar la bienvenida a la diversidad en casa. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que mi mamá se parara en la avenida a pararnos un taxi y todas, mientras esperábamos, porque no nos hacía parar ningún taxi, y todas después travestidas, saliendo a medianoche de un barrio peligroso, y incluso a veces como esquivando, a veces insultos, a veces cosas, pues, pero éramos nosotras. Y salíamos a la calle y caminábamos, y mi madre, el hecho de que viera que no teníamos que llegar de una forma segura donde fuéramos, y ella parara el taxi y nos dijera, ya súbanse chicas, ¿no? Cuando ya lo logró parar, y meternos a todas en el taxi y decirle al taxista, se las encargo mucho, Pienso como en todos los aprendizajes que puede tener eso para una práctica transfeminista. Pienso como en que, si bien no sé cómo se agencien, se enuncien mis amigos o mis amigas ahora, pero sé que de alguna otra forma, tal vez yo tuve muchas prácticas, o tuvimos muchas prácticas transfeministas en las calles, como justo a que estábamos referenciando, y esa forma en la cual, por ejemplo, mi madre, una mujer cisgénero, también lo necesitó como un manual y un PDF y como una serie de cosas. Creo que también nos habla de sujetos de que quien quiere enunciarse transfeminista también es a partir de una capacidad de agencia, una voluntad de agencia, y que incluso si puede o no existir el transfeminismo, pero creo que hay cosas que incluso rebasan al transfeminismo, ¿no?
Y creo que la otra apuesta es como eso, nuestra forma de construir vínculos fuera de las lógicas del abuso, fuera de las lógicas de la competencia, fuera de las lógicas de el imponer o el obedecer, ¿no? Recuerdo mucho que si por alguien comprendí y sabía que el feminismo se encarnaba, se caminaba, se llevaba en la piel, se hacía en la banqueta, se hacía en la noche, en el día, fue por mis vínculos, por mis amigas, por mi familia, por las compañeras con quien podía construir. Hace poco es muy curioso, por ejemplo, a nivel institucional, que la Ciudad de México sacó una guía de turismo LGBT, donde solamente recomendaban hoteles, empresas, restaurantes, lugares de consumo. Y cuando llegaban a la parte de derechos, solamente hablaban de matrimonio igualitario y adopción homoparental y lesbomaternal. Y no hablaban nada sobre la existencia de personas trans, nada sobre el avance. Era una ciudad que se presentaba como una ciudad de aquí puedes ser bienvenido, bienvenida, siempre y cuando consumas. Y pensaba y decía, y si esta ciudad tiene la capacidad de hacer sentir a una persona de la diversidad sexual bienvenida, no es por las empresas, es por la gente de la diversidad sexual que ha construido una ciudad más habitable, incluso frente a esta lógica empresarial. Y cada vez que miro la gente que está ahí, no es por las empresas o por los hoteles, es porque hay alguien que se ha esforzado, que dona su casa, que dona su tiempo, que te abre la puerta, que te invita a comer, que te dice, mana, mira, pues por acá vente, que te enseña a andar en el metro, que esas son las cosas que hacen un mundo más habitable. Y sobre eso, con eso quiero terminar. Creo que una de las formas en las cuales mi práctica política a lo mejor se ha desmarcado mucho, tal vez de una lógica feminista en muchos sentidos, tal vez en un sentido teórico-político, puede ser ver al feminismo o al transfeminismo como un principio, más no como un todo, porque a veces la lógica de decir quién tiene la capacidad de excluir a quien siempre ha sido excluido o excluida, como los feminismos trans excluyentes, sin cuestionarlo, quién tiene capacidad de aún así hacer alianza con eso, o sobre todo anular la identidad de una persona, o sobre todo quién tiene el corazón en nombre de un movimiento político esparcir odio hacia una persona. Entonces creo que ese no es mi lugar, porque pienso que si no puedo hacer un mundo más habitable, más afectivo, entonces no es mi revolución. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que le quiera dar a las compañeras? ¿Abrir algún diálogo? ¿Quieres el micrófono? No, es una pregunta muy cortita. Primero que nada, felicitarlas, siempre es un placer escucharles. Nada más, ¿qué nos pueden compartir del tema de las infancias trans? Y cómo se articula con el transfeminismo, ¿no? Y quizás a lo mejor qué pasa con lo social y cómo reconfigura, ¿no? Varios aspectos de la vida social y a veces hasta la institucional, ¿no? Bueno, sí. Voy empezando igual. Sí. No que se carbura. Sí. Cambia la vuelta, deja de perrar. Pues creo que yo retomo justo por ejemplo, en temas de herramientas metodológicas, creo que las herramientas que tienen que ver con los feminismos como una corriente
una corriente teórica. Por ejemplo, el libro que coordina Shibon y Alba Pons, el de Afecto, Cuerpo e Identidad, tiene un artículo muy interesante que escribe Demian Cruz, porque empieza a problematizar de cómo los niños y niñas trans son ahora objeto de una serie de anulaciones a su propia voz, ¿no? O sea, retoma como todos estos estudios decoloniales y también feministas, de cómo ahora hay un sujeto tutelado, antes por su identidad, pero ahora también por su identidad y su edad, ¿no? Y ahora también por su identidad, edad y si tiene funcionalidad o no corporal, ¿no? Y ahora, entonces, ¿qué va? Se va como tutelando y dice, pues entonces, ¿qué poder y quién autoriza la voz de esos niños o de esas niñas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se enmarca? Y creo que una de las cosas que, por ejemplo, yo miro constantemente con el tema de infancias trans es que también dejan de considerar a las personas que en algún momento estuvimos en la infancia y fuimos una expresión de una infancia trans, ¿no? Pensamos que la infancia trans es un tema vigente y creo que mirar la vigencia dentro de las identidades es importante, ¿no? Mirar la vigencia, porque si estamos apostando que, o sea, por ejemplo, es como hablar de juventudes. La juventud en algún momento tal vez va a trascender en tanto el paso del tiempo. La infancia también va a trascender en tanto el paso del tiempo. Pero qué experiencias también estamos dispuestos y dispuestas a escuchar de quienes estuvimos en la infancia, por ejemplo, y seguimos coincidiendo con las cosas que se padecen para las infancias trans vigentemente, ¿no? O sea, ese asunto de la escuela, del baño, ese asunto de los pronombres, el asunto incluso de tener la capacidad de una identidad, se sigue padeciendo, pero igual lo padecimos quienes ahora estamos en la juventud, quienes están ahora en la adultez, incluso quienes están ahora en la vejez, y sobre todo quienes ya no están, ¿no? Creo que mirar el tema de infancias como una deuda histórica y una deuda que tendríamos que empezar a repensar para, como por ejemplo, otras luchas, decir, creo que hay algo que me mueve también el tema de infancia, y es que tenemos que apostar por infancias que vayan encaminadas a un proyecto de vida emancipatorio, no infancias que todo el tiempo estén tuteladas, ¿no? De decir, bueno, sí te acepto en la familia, pero tienes que seguir un modelo cisgenerista, ¿no? O sea, eres niño o niña trans, pero tienes que ser la niña que viste a fuerza de rosita, ¿no? O vas a ser el niño trans y vas a ser el niño trans que a fuerza cumpla con tal estereotipo. Pienso que un poco descolocarnos de ahí, o sea, es importante para ir a proyectos de vida emancipatorios, proyectos de vida que puedan ser, pues, obviamente disruptivos, empoderantes, que puedan ser incluso desobedientes. Y creo que, bueno, para un poquito también como cerrar, creo que el tema de infancia me recuerda a un tema de memoria histórica, ¿no? Porque siento que la humanidad tiene deudas históricas con las personas de pueblos originarios, con las personas con familiares desaparecidos y también con las personas trans, ¿no? O sea, esas deudas históricas y esa forma de recuperar la memoria es algo que me recuerda el tema de las infancias trans, que es como de, si algo hay que apelar en nuestra práctica política con las infancias trans, es a la memoria, ¿no? A la memoria y a la dignidad. Yo creo que si el transfeminismo debe cuestionar, creo, ¿qué atraviesa esta voz que está hablando? Creo que también como cuestionar qué práctica de tarista atraviesa esta voz. Entonces, creo que es obligarnos a escuchar la voz de ese niño, niña o niña que está diciendo algo, ¿no? Y que además pensar que no siempre lo dice con palabras, ¿no? También pensar que este cuerpo está atravesado por una violencia en la que no podemos enunciar quiénes somos porque no hay un lenguaje, porque se nos priva de este lenguaje, porque es un tema tabú, por ejemplo. Pensar desde alguien trans
como Jessica, como yo, o más grande, lo que nos costó poder articular un lenguaje, pues yo soy trans, y que por eso puede haber como esta confusión como de, creo que soy gay, no soy gay, soy otra cosa. También pensar que esta infancia puede ser atravesada por eso mismo, no por dudas. Y pensar cómo acompaño a esta infancia, creo que es una duda que debe estar ahí presente, ¿no? Creo que puede verse como una tragedia, puede verse como un acto heroico, puede verse como mucho, hasta un martirio para la madre particularmente, creo que más que para el padre en lo que he visto usualmente. Pero también cómo se puede acompañar de forma amorosa esto, ¿no? Cómo cuestionamos cómo es el proceso de una transición de un infante, pensar que no siempre es lineal, que puede haber un regreso y que está bien ese regreso, ¿no? Poder permitirle a esta infancia, ok, sí, esta es tu intención, podemos seguir, vamos a ir como negociando en tus términos también cómo quieres tú transitar, y a lo mejor si llegas a un punto en el que ya no estás con comodidad sobre este proceso, se vale regresar, se vale una pausa, se vale tomar un camino distinto. Y creo que también, aun con personas trans adultas, luego se nos cuestiona mucho que la transición debe ser como una y de una forma únicamente. Entonces quizá poder abrir esta posibilidad de no es únicamente así, ¿no? También justo no es como que seas esta niña trans que se maquilla y con cabello largo y así, ¿no? Y que no puedes quizá volver a usar pantalones o usar tener cierto gusto, cosas así porque ya no es de niñas, ¿no? También creo que es que relativiza el feminismo y muchas más cosas, ¿no? También creo que especialmente eso, poder escuchar al infante y poder reconocer que tiene una agencia, ¿no? Que las infancias saben, ¿no? Y que de repente creo que nos duele mucho porque nos pega en la tutela adulta y de que yo soy quien sabe y yo soy quien te cuida, y también de repente no nos gusta ponernos en la posición de a lo mejor yo soy quien no sabe de esto, mejor te escucho a ti. Y que quizá, pues sí, nos preocupa una infancia, pero también poder, ¿qué herramientas yo como madre, padre o alguien externo a esta infancia, qué herramientas puedo darle a esta persona para que también pueda nombrarlo de otra manera, ¿no? Y creo que especialmente no asumir nada. Creo que sería creo que todo eso nos lleva solamente como a escuchar la voz de la infancia, ¿no? Desde una perspectiva amorosa, ¿no? No únicamente de como de lo complicado que va a ser, ¿no? O sea, creo que también hacerle ver que no es que no es que la complicación sea por quién es esta persona, ¿no? Porque es una carga, creo que también que las personas trans siempre cargamos de, si transito ahora, va a ser complicado para mi madre, para mi compañero, para mis hermanos o cosas así. Creo que también poder arrebatar un poco ese discurso del problema no eres tú, no, y el problema nunca vas a ser tú. Creo que también es una forma también muy amorosa de acompañar una transición y de hacerla mucho más llevadera. Y creo que puede ser un aporte transfeminista y muchos más aportes también, ¿no? También desde prácticas que no tienen que ver con el feminismo, también tienen que ver quizás simplemente con derechos de la infancia. Y creo que sería esa mi aporte. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere el micrófono? Ah, si fuera posible, sí. Se lo llevo. Oye, pues muchas gracias. Oye, qué bueno que están planteando esto en una universidad en la que esto no se habla. Si tenemos profesoras, profesores, académicos que plantean otros temas, ¿no? Feminismo hace un buen rato, tenemos buenas amigas feministas que están planteando el tema, o el tema de poblaciones